¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a una transmisión más donde vamos a estar platicando acerca de todo lo relacionado con el fiscal de Morelos que fue detenido apenas el pasado viernes, donde pudimos todos ser testigos de cómo este sujeto ya debía varias, ya había encubierto a muchos delincuentes, ya había hecho de las suyas y hoy está bajo custodia del Poder Judicial, que ya también está movilizándose para intentar que este tipo, bueno, pues pueda obtener su libertad a través de algún amparo, a través de algún chanchullo, porque no van a encontrar otra manera en la que puedan tratar de liberarlo. Y en ese sentido, también nos encontramos con que cuando Claudia Sheinbaum lo exhibió precisamente por estar encubriendo el caso de Ariadna Fernanda, esta chica que intentaron hacer pasar como que porque se le habían pasado las copas, se había caído y ahí había quedado, ¿no? Cuando en realidad le hicieron algo. Entonces, cuando Claudia Sheinbaum hizo eso, el tipo la mandó a seguir, la mandó a espiar para en un momento determinado hacerla ver su suerte a Claudia Sheinbaum. Entonces, eso es algo muy grave, porque ahorita que hay orden de parte de Claudio y compañía de intentar amedrentar a los diferentes personajes, a los diferentes presidenciables de Morena, pues Claudio Sheinbaum también se encuentra en peligro. Ya estaba en peligro Adán, Augusto, Ebrard, también Oroña y ahora Claudia. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Me pregunto yo. Y todavía tienen el cinismo estos tipejos de decir que Xochitl es la que corre peligro y que pobrecita y demás. Todavía van a seguir tratando de confundir a la gente y todo. La verdad es que no se les puede creer absolutamente nada. Los únicos que corren peligro son los presidenciables de Morena y también el presidente López Obrador. De ahí en fuera, ningún otro. Entonces, bueno, vamos a empezar con las ayuditas que ya ha estado empezando a recibir este sujeto, Uriel Carmona, donde una juez le acaba de conceder una suspensión de plano contra su extradición a Estados Unidos. Fue la titular del juzgado cuarto de distrito, hay que decir su nombre a los cuatro vientos, ¿no? María del Carmen Sánchez Cisneros, sí quien refirió que la medida cautelar es para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado actual y no se ejecute el acto reclamado. Detalla que el servidor público deberá quedar a disposición del juzgado de distrito, ¿no? En lo que se trata de algún momento dado de poder determinar su situación jurídica, que por lo pronto lo mantiene en el reclusorio preventivo varonil sur. Entonces, por lo pronto ya no puede ser extraditado. No sé si tiene temor de que salgan cosas más complicadas, de que Estados Unidos pida su rendición de cuentas allá, porque a lo mejor ellos saben qué fue lo que hicieron, pero el caso es ese. Y vamos a ver qué fue lo que comentó el presidente al respecto, porque efectivamente no es algo común que un fiscal tenga que rendir cuentas, y mucho menos que sea detenido. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente. El fuero lo protegía de delitos de orden federal. Eso es lo que resuelve la Suprema Corte. Pero este es un delito del fuero común. Él tuvo que ver con el ocultamiento de la verdad sobre el asesinato de una joven
en la Ciudad de México. Y por eso interviene la Fiscalía de la ciudad. Y desde luego que nosotros queremos que haya justicia porque había mucho interés en proteger al fiscal de políticos, de personalidades y de integrantes del Poder Judicial. Muy evidente cuando la Fiscalía General de la República solicita orden de aprehensión o que un juez autorizara la orden de aprehensión, nunca se dio la autorización y al mismo tiempo desempolvaron un expediente en la Suprema Corte de Justicia para vergüenza de ese tribunal, que actuando por consigna. ¿Quieren saber qué clase de políticos estaba protegiendo a este tipejo? Bueno, pues basta con ver estas imágenes, ¿no? Donde aparece con el saco de pus o la chiva loca, según el apodo que más les gusta a ustedes. Ahí está, ¿no? Y es que este tipo, que es el hijo del saco de pus, de la chiva loca, pues se fue acusado por una abogada de haberle hecho cosas muy fuertes. ¿Y qué creen? Fue protegido por Uriel Carmona, este fiscal. Inmediatamente le dio protección a Javier Lozano y hasta la fecha no solamente no se ha hecho justicia, sino que Javier Lozano guarda silencio. Yo lo he etiquetado en varias ocasiones de, oye, pronúnciate a favor o en contra de este crimen que cometió tu hijo y ha guardado total silencio. Entonces, pues ahí vemos, ¿no? A quienes tanto protege y no solamente a él, ¿no? Sino también tenía nexos con el propio Rautel, que es el que resultó ser el responsable de lo que le pasó a Ariadna Fernanda, un prestanombres de la delincuencia. Él se ostentaba como un empresario, cosa que no fue así, simplemente era prestanombres, y además mandó al archivo por lo menos 60 denuncias contra los cercanos al ex gobernador Graco Ramírez, que es el predecesor de Cuauhtémoc Blanco. ¿Sí? Dice el ex gobernador Graco ha sido señalado de blindarse al dejar Morelos. Nombró como notario público Uriel Carmona su incondicional como fiscal general del Estado por un periodo de 9 años. Actualmente existen 60 carpetas contra funcionarios de su administración que no prosperan. Las investigaciones en su contra apuntan a que personajes que están incrustados en dependencias de Morelos lo protegen. Ahí está todo esto que tristemente ocurrió. Pero además, eso no fue todo, sino que ustedes recordarán que cuando Claudia Sheinbaum comenzó con el desenmascaramiento de este sujeto, cuando empezaron a detectar desde la Fiscalía de la Ciudad de México que este tipo realmente estaba protegiendo al verdugo, bueno, pues se dijo que hizo propuestas indecorosas tanto a Claudia como a Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, y que incluso les mandó una liga que las llevaba a un sitio inapropiado para gente que tenga menos de 18. Vamos a escuchar. General de Justicia de la Ciudad de México sale a decir que es un feminicidio. Recibe en su celular un mensaje del fiscal general de Justicia de Morelos, que es un vínculo a una página pornográfica.
Ernestina Godoy le contesta: ¿qué es esto, fiscal? Y dice: ay, disculpe. ¿Qué es esto, fiscal? Ah, caray. Chequemos teléfonos. Evidentemente no lo mandé yo, compañera. Le estoy marcando para verificar que es usted. 1 hora y media después, el fiscal de Morelos dice que hackearon su teléfono. Qué casualidad, ¿no? Y ahí se les chispoteó, quién sabe qué red traiga este fiscal que de manera muy lastimosa, pues involucra a jóvenes, ¿no? Como en este caso de Ariadna Fernanda, ¿no? Pero eso no es todo. El presidente también hace unos momentos en el video que les estaba mostrando, estaba comentando que también lo están protegiendo en el Supremo Tribunal, bueno, en la Suprema Corte. Y resulta que hace pocos días, concretamente el 12 de julio, se aprobó que el señor mantuviera su sueldo. Dice, es una vergüenza recordar que la segunda sala de la Suprema Corte decidió aprobar el 12 de julio pasado que Uriel Carmona goza de fuero constitucional. La ministra ponente fue Margarita Ríos Farjat, que se decía feminista, y estableció que el fiscal general de Morelos gozaba de fuero constitucional. La apoyaron 3 ministros más. El único que votó en contra fue el ministro Saldívar. El gobierno federal condenó esta decisión. Recordó que la Constitución de Morelos establece en su artículo 136 que no es necesario el juicio de procedencia en el caso del fiscal. Pues aquí están las protecciones, y aquí hay un comentario muy bueno. Dice, opinó el que se robó también ciertos, digamos, recursos, partidas presupuestales para la Fiscalía de Morelos. O sea, también robó dinero de la Fiscalía de Morelos, cosa que es bastante lamentable. Pero lo más lamentable de todo es que al mismo tiempo ordenó a jefes delincuenciales seguir, espiar y vigilar a la ex jefa de gobierno y a Cuauhtémoc Blanco, porque hay que recordar que Cuauhtémoc Blanco trataba de demostrar que este tipo pues, era una fichita, ¿no? No porque Cuauhtémoc Blanco sea ya un ejemplo, también es una persona de muy dudosas amistades, pero que bueno, pues en este caso estamos hablando del fiscal. Dice, a finales de marzo y a principios de abril, cuando ya se había apagado el caso de Ariadna, Claudia Sheinbaum fue a Morelos. Cada uno de sus pasos, reuniones y encuentros fueron seguidos por el fiscal Uriel Carmona Gándara. Luego dice, la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum estuvo bajo vigilancia del grupo delincuencial que presuntamente encabezó desde la Fiscalía de Morelos Uriel Carmona, detenido por elementos federales. Luego, Sheinbaum denunció a Carmona por el caso de encubrimiento, como ya todos sabemos, y es a raíz de que a finales de marzo y principios de abril, Sheinbaum fue al estado de Morelos, ante lo cual el fiscal Uriel Carmona ordenó a Teodoro Ernesto Lavín Sodi, un empresario acusado de pertenecer a grupos delincuenciales y quien está bajo investigación judicial, a andar tras Claudia Sheinbaum. Y así le pone tal cual, te vas a encargar de seguir a Blanco y compañía. Quiero un informe diario, le ordenó el fiscal a Lavín Sodi por medio de conversaciones por WhatsApp. A ver, aquí hay algo muy interesante. Supuestamente este señor, al que le encomienda seguir a Claudia Sheinbaum, es empresario. ¿Y a poco un empresario se va a poner a hacer la chamba a un fiscal y mucho menos que le den órdenes? Quiero un informe diario. A mí se me hace que es un prestanombres del propio fiscal. Días antes, el 31 de marzo, le advirtió, y ya sabes que nadie toca ni pide nadie sin mi consentimiento, y menos la carpeta de Adriana. ¿Estamos? O sea, un empresario que tiene que andar recibiendo órdenes de un fiscal. O sea, qué raro, ¿no? Y todavía
que le presente un informe diario. En las mismas conversaciones a las que tuvo acceso este medio, se exhibe cómo Uriel Carmona acordó el 6 de noviembre de 2022 con Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y el presidente municipal panista de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, la manipulación del caso de Ariadna. Esa va a ser la mejor versión que se va a manejar, licenciado. No hay de otra, se ahogó por borracha. Le escribe, por ejemplo, Uriostegui Salgado. Pues a ver cómo le hago, y digo esa pendejada, van a querer mi cabeza, respondió el fiscal. Una misma plática sostiene con Raúl Israel Hernández, quien le dice: buenas noches, me dicen que salieron las pruebas del caso Ariadna. Se modificaron para que pareciera ser intoxicación etílica y ahogamiento. En lo que responde el fiscal: no creo que sea suficiente, pero es lo que tenemos, es lo que hay. Y fue esa versión la que fue fácil de desmontar por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, porque ellos sí tenían todos los elementos, todas las pruebas para poder desestimar y echar abajo la burda explicación e investigación que da a conocer este tipejo, porque no tengo otro calificativo para describirlo. Y de hecho, aquí está también lo que documentaron los periodistas para Sin Embargo. Y este mismo año, a finales de marzo y a principios de abril, justamente Claudia Sheinbaum visitó el estado de Morelos, ante lo cual el fiscal Uriel Carmona Gándara ordenó a Teodoro Ernesto Levin Sodi, un empresario acusado de pertenecer a la delincuencia organizada y quien está bajo investigación judicial, a andar tras la gente de Sheinbaum. Te vas a encargar a seguir a Blanco y compañía. Quiero un informe diario, le ordenó el fiscal a Levin Sodi por medio de conversaciones por WhatsApp que fueron obtenidas por orden de un juez. Días antes, el 31 de marzo, le advirtió: ya sabes que nadie toca ni pide nadie sin consentimiento, y menos la carpeta de Ariadna. ¿Estamos? Le había dicho también. Ariadna, seguramente se refiere. Bueno, era Ariadna, efectivamente. Sí. En las mismas conversaciones que obtuvo, sin embargo, se exhibe cómo Uriel Carmona acordó el 6 de noviembre del año pasado con Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Morelos, y el alcalde panista de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, la manipulación del caso de Ariadna. Esa va a ser la mejor versión que se va a manejar, Lic. No hay de otra. Se ahogó por borracha. Le escribe, por ejemplo, Uriostegui Salgado, es decir, el alcalde panista de Cuernavaca, le escribe al fiscal: pues a ver cómo salgo y digo esa pendejada. Van a querer mi cabeza, le respondió el fiscal al alcalde panista de Cuernavaca. Actual alcalde panista de Cuernavaca. Y uno de los prospectos para ser candidato a gobernador del PRIAN, Alejandro. Pero si este diálogo entre el fiscal y el presidente municipal de Cuernavaca revela cuál era el propósito del esclarecimiento de este caso, que se ahogó por borracha, como dice el fiscal. Hay otro diálogo del fiscal general de Morelos con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Israel Hernández Cruz, quien le dice al fiscal: buenas noches, me dicen que salieron las pruebas del caso Ariadna. Se modificaron para que pareciera ser intoxicación etílica y ahogamiento.
sea, imagínense la gravedad de todo esto. O sea, imagínense nada más la frialdad que tienen estos tipejos para cambiar y deshacer todo un peritaje, toda una investigación para favorecer y cubrir, en este caso, a quien ellos estaban interesados. O sea, vean nada más, y todavía pretenden que creamos que el caso, por ejemplo, de Devani quedó así nada más porque sí. Claro que ahí también hubo ese tipo de temas. Y claro también que esos fueron los mediáticos, pero ¿cuántos casos habrá donde también modifican pruebas, peritajes, investigaciones, testimonios, con tal de salvar a su gente? O sea, verdaderamente todo está en medio de la podredumbre y todavía el Poder Judicial tiene el cinismo de decir que ellos son los que tienen toda la capacidad para hacer justicia y demás. Híjole, la verdad es que todo esto está completamente empantanado. Y como dicen, esto también le tiene que costar la chamba y el cargo, por supuesto que sí, al presidente municipal del PAN, al presidente municipal de Cuernavaca le tiene que costar, se le tiene que exigir la renuncia, porque también participó. ¿En qué estaban metidos todos ellos? Quién sabe, pero le tiene que costar el trabajo y tiene que presentar su renuncia, porque esos testimonios o esas conversaciones captadas son demoledoras. Y peor sería que conociendo esas conversaciones, el PAN lo premiara nominándolo a gobernador del estado, que no dudo que lo esté pensando en hacer. O sea, imagínense desde dónde está toda esta podredumbre. O sea, es increíble. Y peor todavía se las cuento, porque están tan desesperados que ya también le acaban de privar de la vida a una sobrina de Félix Salgado Macedonio, ¿no? Y ella afortunadamente logró contarla, pero su esposo no. Su esposo no pudo contarla, dice la promotora y otra vez de Claudia Sheinbaum en Iguala y aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia municipal. Zulma Carvajal Salgado responsabilizó al presidente municipal de Iguala, David Gama, del ataque que sufrió ayer domingo, en el que su esposo, Humberto del Valle Zúñiga, pues tristemente perdió la vida. Apenas una hora después de que se confirmó lo de su esposo, Zulma Carvajal realizó una transmisión en video desde su muro de Facebook que duró casi 4 minutos, en la que acusa de manera directa al presidente municipal de la agresión. La morenista también es prima de la gobernadora Evelyn Salgado y sobrina del senador Félix Salgado Macedonio. Y dice, quiero decirles que responsabilizo directamente a David Gama Pérez de esto que me pasó. Le arrebataron la vida a mi esposo, quisieron deshacerse de mí. También tengo incluso una herida en la espalda. Entre sollozos, la política lamentó que el PRI, partido del que es el presidente municipal de Iguala, nunca va a cambiar, y agrega, ellos quieren el tipo de poder al que están acostumbrados, a ellos no les importa arrancar una vida, o muchas con tal de estar en donde están, cobardes. Aunque ustedes no quieren, el cambio va a llegar. Eso es lo que pone la señora, ¿no? La sobrina de Félix Salgado. Y obviamente vemos que Iguala pues sigue generando pues este tipo de cosas, ¿no? Ya Iguala es tristemente conocido o popular a nivel mundial por todo lo que sabemos que ya ocurrió. Y por eso el presidente volvió a expresar que van a tratar de ayudar en las investigaciones para que se esclarezca lo que le pasó. Gracias, presidente. Y preguntarle por la situación en Guerrero. Fue asesinado el esposo de una prima de la gobernadora de Guerrero. ¿Qué información tienen? Y si se reforzaría la seguridad. De hecho, la prima de la gobernadora acusa al alcalde de Iguala de ser responsable de este asesinato. ¿Qué información tiene? Pues lo que se dio a conocer, lamentablemente hubo este asesinato y la esposa de la persona que pierde la vida
está herida, afortunadamente no grave, y se están haciendo las investigaciones para saber quiénes son los autores intelectuales, materiales y cuál es el móvil de este crimen, ¿no? O sea, qué lo produjo, cuál fue la causa, el motivo. Pero no tengo más información que eso. Corresponde al Ministerio Público, que ya están haciendo su trabajo, y a la Fiscalía. El presidente obviamente sí tiene la información, pero por cuestiones de seguridad y por cuestiones jurídicas, obviamente no le conviene decir todo, porque eso va a alertar a los autores intelectuales y a los materiales ya saben, ¿no? Interponer algún amparo y demás, y todo esto, ¿no? Entonces, creo que la cosa se está poniendo cada vez más complicada para los presidenciables, cada vez hay más mensajes, hay cada vez más alertas de que algo puede llegar a pasar, por eso están con el tema del magnicidio y esto y lo otro. Entonces, la verdad es que esto se puede poner muy difícil, se puede poner muy complicado para todos los presidenciables, porque no quieren, quieren obviamente ir por los 4 que tienen más posibilidades. De Adán Augusto, ya vimos el empresario que su avión se fue directo al mar a los 3 minutos de haber despegado y después de haber ido a un evento de Adán Augusto y que era pieza fundamental en la refinería de Dos Bocas. Después el de Ebrard, que precisamente también pierde, le arrebatan la vida, también en Guerrero, ¿no? Fueron directamente por él y también se fueron contra uno de los testigos ahí en carretera y también fueron contra su hijo. Ahora, este hecho, ¿no? Ligado a Claudia Sheinbaum, conjunto con lo del fiscal Uriel Carmona, que ya había ordenado que la siguieran y que en un momento dado fueran por la ex jefa de gobierno. También Noroña, en su gira a Estados Unidos, también le llamaron y le dijeron, si vienes aquí a Estados Unidos, te vamos a dar cuello, ¿no? Entonces, algo está sucediendo, algo está verdaderamente pues, tenso, ¿no? Algo está pasando, que estos tipos están tan desesperados que están siendo capaces de llegar a esos extremos. Su locura, su sed de poder los está llevando hasta este lugar, hasta este sitio y caray, pues yo no sé qué va a pasar más adelante, pero sí hay que ser muy, muy cuidadosos porque las cosas están cada vez más tensas, cada vez más complicadas y todo producto de la desesperación. Entonces, lo más importante son los autores intelectuales. Los materiales, pues esos con 5,000 pesos van y lo hacen, pero los intelectuales, que seguramente son candidatos, son políticos en algún cargo, esos son los más peligrosos. Pero bueno, amigos, llegamos ya al final de la transmisión del día de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo. Mañana recuerden, 4:20 de la tarde. Nos vemos, que pasen excelente día y tengan bonita semana.